Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda mesa o el segundo bloque de mesas del primer encuentro latinoamericano de antropología digital. Mi nombre es Rocío Santarcieri, soy parte del comité organizador del encuentro. Me acompañan Natalia Orego y Leopoldo haciendo de apoyo técnico y en las preguntas. Y les doy las gracias por estar presentes aquí, tanto los ponentes como también la audiencia que nos está viendo. Estamos transmitiendo por Twitch. Vamos a transmitir en vivo por Twitch ahora y luego vamos a subir la grabación a YouTube. La mesa está programada para que tenga 1 hora y media y el orden o la dinámica va a ser primero las ponencias, luego vamos a tener un momento de preguntas. Como pregunta inicial vamos a proponer una pregunta general para todas las ponencias y luego vamos a abrir para que haga un intercambio entre ustedes. Les voy a pedir también cuando empiecen su ponencia si se pueden presentar brevemente. Eh, Probablemente ya lo tengan incorporado en su ponencia, pero por las dudas se lo recuerdo. Y el orden de las ponencias va a ser primero la ponencia de Antonia Andrea Garbris Bueno, Hargreaves Bueno, Afecto y Virtualidad, Ensambles Semióticos Materiales de los Videojuegos. Luego la segunda ponencia será Implicaciones Identitarias Digitales, las mujeres en el entramado de los videojuegos, de Ana Valeria Rodríguez Barrientos. La tercera será Martirio, etnografía digital de los colombianos barracos en Chile, de Julián Andrés Riveros Clavijo. Y por último tendremos lectores y escritores de fanfiction, comunidades de prácticas digitales de Candela Macarena Palacios. Cada exposición tendrá un máximo de 15 minutos. Les avisaré cuando falten 3 minutos para que puedan ir cerrando las ideas. Se les avisará por el chat, así que si lo pueden tener abierto, sé que cuando la plataforma se pone en pantalla completa a veces es difícil ver el chat. Y al finalizar también les pediré si podemos hacer una foto grupal para capturar el momento de la mesa. Sin más, si Antonia, ¿estás preparada? Te doy Sí, paso para que te presentes y comiences tu ponencia. ya. Voy a compartir pantalla primero. Perfecto. Sí, ¿se ve? Se ve perfecto. Ya. Bueno, me presento. Soy Antonia Hargreaves, psicóloga de la Universidad Diego Portales de Chile. Actualmente también magíster de psicología social de la misma casa de estudios, docente en la misma universidad en Recording in psicología, progress. también docente en la Universidad Andrés Bello. Y lo que voy a presentar a continuación es precisamente la investigación que realicé para la obtención del grado de magíster en psicología social. Y para ello me voy a centrar principalmente en algunos conceptos particulares que me parecen relevantes de acotar en relación a la temática que estoy trabajando, sobre todo también algunos enfoques en aspectos metodológicos y por sobre todo en los resultados. Para entonces iniciar, voy a problematizar un poco el campo de estudio, principalmente para también posicionar dónde está la tesis, ¿sí? Dónde está esta investigación. El campo de los videojuegos, ¿cierto? Está presentando cada vez mucho más interés en distintas áreas de las ciencias sociales, al punto que se ha generado el campo disciplinar, ¿cierto? Multidisciplinar en realidad, que son los Game Studies, donde participan claramente eh, psicología, antropología, sociología y muchas otras áreas afines. Sin embargo, hay una dificultad, ¿cierto?, en este campo multidisciplinar que se presenta principalmente debido a su carácter plural, en tanto no hay un objeto de estudio particular, tampoco un cuerpo teórico conceptual, ni una metodología que permita su unicidad. Ahora,
Eso, a mi parecer, tampoco debiera ser su aspiración, ya que particularmente abrazo la pluralidad como una riqueza característica de los Game Studies, así como también de mi disciplina, que es la psicología. Dicho esto, entonces, se pueden observar dos tendencias particulares en el desarrollo de la investigación sobre videojuegos. Una que tiene que ver justamente en entender los videojuegos como artefactos culturales, artefactos sociales, educativos, de ocio, productivo en términos de subjetividades, o desde un enfoque que es sumamente biomédico, que analiza sus efectos en los sujetos como si fuéramos entes pasivos, de los cuales derivan lecturas que son, a mi gusto, bastante deterministas y reduccionistas, como los videojuegos que producen violencia, ¿sí? Y particularmente un gran espacio de la psicología se centra en esta lectura. Justamente en respuesta a esta segunda visión que surge el tema de esta investigación, principalmente para plantear que los videojuegos no son sujetos o agentes pasivos, los sujetos, ¿cierto? Los individuos tampoco somos agentes pasivos en la conformación de lo social, sino más bien somos elementos semióticos materiales y biomediados que van a establecer nuevas relaciones corporales, materiales y discursivas. Y es desde ahí entonces que surgen dos preguntas de investigación clave. La primera es cómo se ensambla el afecto en los escenarios virtuales de los videojuegos online. Y la segunda, cuáles son los elementos que componen este ensamblaje entre afecto, virtualidad y videojuego online. Y el objetivo general de esta investigación es precisamente describir los modos en que se ensambla este afecto en los escenarios virtuales de los videojuegos online. Como marco teórico, me voy a referir brevemente a tres conceptos centrales que trabajé principalmente para delimitar el campo epistemológico desde donde se posiciona esta tesis a la hora de comprender el problema de la investigación. Y hago esta mención porque me parece que es fundamental reconocer principalmente los lentes con los que observo esta realidad. Y estos conceptos son en particular el de virtualidad, el de giro afectivo o afecto y el de ensamblaje. Sobre la virtualidad, lo virtual se va a entender desde la propuesta de Pierre Levy, y eso significa que epistemológicamente me posiciono en entender que hay una continuidad entre lo real y lo virtual. En tanto, lo virtual se puede actualizar y volver real. En ese sentido, lo virtual para mí no es una oposición a lo real, sino más bien se presenta una continuidad, una resolución de lo real por medio de la actualización, donde por medio de esta además los individuos pueden realizar distintas potenciales latentes del mundo que pueden llegar a volverse real. Y en ese sentido, lo virtual no se va a agotar, es un proceso que es irreversible porque efectivamente produce cambios en la realidad, no tiene tiempo ni un espacio particular, sino que es un acontecimiento del aquí y del ahora que va a dar un contexto. Respecto al giro afectivo, surge el interés de la emocionalización de la vida pública por la reconfiguración de los modos en que se van a producir conocimientos, y en el fondo lo que se plantea aquí es un resurgimiento de entender la emocionalidad en las ciencias sociales, no desde el punto de vista solamente de la emoción en términos neurocientíficos, sino también como una fuerza o una relación entre distintos elementos que están en constante relación. Es decir, hay una fuerza, algo que nos atrae. Eso implica entonces un cambio en la concepción del afecto, entendido como un fenómeno que es corpóreo, es decir, el afecto se vive en la corporalidad, es preconsciente y es preindividual, enfatizando así las intensidades y potencialidades que hay en este movimiento, pero también en relación a lo virtual y lo actual, en tanto podemos afectar y ser afectados y por lo tanto generar un cambio. Así entonces voy a relacionar el giro afectivo con la virtualidad propuesta anteriormente, ya que se compone de cuerpos que pueden aumentar o disminuir su capacidad de actuar y conectar, por lo que esto tendría además una duración que significa una experiencia subjetiva que puede entonces configurarse como un sentimiento que perdura en el cuerpo. Así entonces la experiencia afectiva se vuelve un acontecimiento o un hecho en el mundo, no solamente emocionalidad, en sentido de sentir ciertas emociones, rabia, por ejemplo, enojo, etcétera, sino también como relaciones y cómo nos relacionamos con otros objetos. En ese sentido, el afecto no es inherentemente humano, sino que también está en las cosas, en el entorno, y por lo tanto hay una relación de cómo nos afectamos.
Y por último, el concepto del ensamblaje se va a entender como una colección de entidades y u objetos, ¿cierto?, que existen en una red de relaciones ordenadas entre lo material, social y semiótico. Corresponde entonces a relaciones entre elementos heterogéneos en un tiempo específico. La propuesta del ensamblaje supone rechazar los esencialismos y asociaciones que son unidireccionales y entender que cada elemento que compone el ensamblaje es también un actor que puede recombinarse, emanciparse o volverse a unir. Dado que se rechazan entonces la idea de los esencialismos, el ensamblaje no hay que entenderlo como terminado ni completo, sino más bien como una eventualidad que depende de sus contingencias y características. Y tomando estos conceptos en particular, el videojuego se puede entender justamente como una forma de ensamblaje, en tanto es un estado complejo que entrecruza tanto la producción y el consumo, como también la relación entre lo material y lo imaginario, y de este modo los videojuegos también son semióticos, en tanto emergen de discursos multimodales que son electrónicos, pero que también promueven la representación, transmisión y producción de significados que son culturales. En términos metodológicos, este proyecto se enmarca principalmente en una investigación cualitativa y de carácter exploratoria. Me posiciono particularmente desde la teoría del actor red, la cual corresponde a un conjunto de principios epistémicos y metodológicos, así como a una serie de trabajos de campo emergentes de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, lo que va a buscar principalmente entender lo social desde el concepto de una red fundamental de entidades que son sumamente heterogéneas, así también como sus entramados y relaciones. Y desde esta posición, además, vamos a entender que hay asociaciones y relaciones entre actantes que son humanos y no humanos, siendo su objetivo principal la descripción de este entramado. Metodológicamente realicé una etnografía virtual que busca estudiar justamente los usos que se le da a la tecnología y el uso en el ciberespacio. Para ello realicé observaciones participantes y no participantes con 4 individuos, y valga la redundancia, participantes, ¿cierto?, que jugaban videojuegos y transmitían esta jugabilidad a través de la plataforma Twitch. Y acompañé también esta observación participante y no participante con una entrevista semiestructurada con cada uno de ellos, principalmente para profundizar en algunas de las observaciones que ahí ocurrieron. Toda esta investigación fue realizada completamente de manera virtual y digital, debido principalmente por el contexto COVID. Eh, y eso significó entonces que la entrada a terreno, como oficialmente en términos investigativos, se realizara desde diciembre del 2020 y se cerrara en junio del 2021. Ahora bien, la entrada y salida al terreno también tiene sus diferentes desafíos respecto a cuándo entramos, cuándo observamos, etcétera. Y de aquí quiero destacar principalmente el aspecto de la observación, más que nada la relevancia del sentido de la escucha, porque en muchas ocasiones durante la realización de la observación participante se dio cuenta de que los participantes durante el streaming no tenían cámaras encendidas, por lo tanto yo no podía verlos mientras jugaban videojuegos. Sin embargo, pude hacer ciertas asunciones respecto a su jugabilidad, precisamente a partir de los sonidos que yo podía escuchar respecto al tecleo, por ejemplo, comentarios que hacían los participantes en el juego, y eso también permitió abrir mayores horizontes, digamos, para las interacciones y entender justamente las intencionalidades de los participantes. Y para el análisis entonces de lo que voy a trabajar ahora, que son los resultados, hice un análisis de contenido temático que tomó como eje los objetivos específicos de la investigación, que son precisamente describir los escenarios virtuales, describir las relaciones con el afecto y por último también describir el ensamblaje en sí mismo. De los resultados entonces, en términos generales y para comenzar describiendo el escenario, me hace relevante comentar el contexto COVID, principalmente porque esto dio espacio a dos menciones o a dos lugares bastante relevantes. En primer lugar, que el contexto pandemia significó un aumento en las horas de juego de todos los participantes, así como también un aumento en la frecuencia y tiempo de cada stream. Es decir, si antes de la pandemia los jugadores streameaban alrededor de 1 hora,
post pandemia ya estaban realizando streaming de 3, 4 horas. De hecho, uno de los participantes comenzó haciendo streaming a las 7 de la tarde y hoy en día está haciendo desde las 12 del día en adelante. Junto con ello también, en algunos casos, esto significó impulsar el streaming como una salida o como una forma de generar ciertas relaciones sociales y en otras ocasiones también para posicionarse como un creador de contenido ya a nivel profesional, no tanto como un hobby. Junto con eso también, la pandemia no solo significó entonces un aumento en las horas de jugabilidad, sino también en las reuniones sociales a través de la digitalidad y también ocurre que se hacen las distinciones entre lo social y el juego y cuando estos se cruzan o se debieran separar. Y como un tercer punto sumamente relevante que aparece también respecto a los resultados en términos generales, es una primera diferenciación entre multijugador y jugador de un solo player. Principalmente porque la tesis se centraba en estudiar los videojuegos en términos eh, online. Sin embargo, un elemento que los mismos participantes relacionan bastante es hacer esta distinción, ya que la mayoría de ellos juegan juegos multijugador, solo uno de los participantes juega RPGs con historia, eh, pero esta distinción aparece detallada en cada participante porque es precisamente lo que permite entender las ambigüedades entre la continuidad que habría entre el entorno online y el entorno offline, sobre todo en relación al afecto. Estos son entonces los tres ejes que voy a trabajar. El primero de ellos que respecta a la descripción de escenarios virtuales. Los escenarios virtuales de los videojuegos van a estar mediados precisamente por la herramienta, ¿cierto?, que los soportan y transmiten, siendo la primera materialidad de la computación, ¿sí? Que además cuenta también de un equipamiento especializado para optimizar la experiencia del juego. En particular, un elemento que se mencionó bastante durante las entrevistas fue la relación del juego con los FPS en la pantalla, siendo la visualidad y su fluidez un aspecto que es determinante en cómo se va a experimentar el juego eh, y que además eso afecta precisamente a la persona. El acceso a la virtualidad además se hace principalmente a través de consolas en la infancia, es decir, habría una relación histórica también de cada sujeto con la tecnología y su ingreso al videojuego, convirtiéndose entonces en una actividad que es sumamente cotidiana, pero que además supone una inversión, donde el contexto a Internet es otro factor que también afecta bastante. Genera además sentidos en relación de las visualizaciones, la audición y el tacto. Aquí un punto relevante es que el videojuego y el entorno virtual está caracterizado por tener esta relación con los sentidos, pero particularmente lo que les mencionaba sobre la metodología con el clic es un elemento que aparece bastante relevante en términos de la audición, porque es a través del clic que puedo también dar cuenta de que justamente hay una intención, por ejemplo, de apresurar la activación de una habilidad que no podría haber obtenido si es que lo hubiese observado necesariamente. Otro aspecto relevante es la socialización y el otro virtual, donde la experiencia virtual se hace expresada principalmente a partir de la socialización y porque hay un otro, es decir, a través del escenario virtual se da cuenta de la existencia de una otra persona, lo que además conlleva la generación de una característica grupal o comunidad llamada como gamer, pero lo que hace relevancia en este aspecto es que cuando se les pregunta hipotéticamente si el otro virtual es en realidad un robot, a los participantes les genera bastante incomodidad la existencia o la posibilidad de que el otro que esté trabajando conmigo no sea una persona. Por último, entonces se genera también desde este eje la distinción entre lo virtual y lo real. Los participantes principalmente dicen que lo virtual no es real en una primera instancia. Sin embargo, cuando empiezan a hablar sobre la virtualidad y las relaciones sociales, empiezan a dar cuenta de que en realidad sí habría una continuidad precisamente porque se relaciona con la descripción de los afectos, particularmente el escenario de la toxicidad. El cuerpo entonces, en términos de descripción de afecto, es en particular el mediador de lo virtual, es ahí donde se vive a partir de la afectación cierto corporal la relación que ocurre en este entorno virtual, y lo tóxico es particularmente el escenario por excelencia que da más cuenta de esta relación. Por lo tanto, lo tóxico refiere justamente a este ambiente de lo social que se produce en el videojuego, como la idea de la nube, ¿cierto?, que envenena lo social,
Sin embargo, es curioso que es una experiencia que es sumamente compartida en todos, es decir, si juegas un videojuego online, sí o sí vas a tener un entorno tóxico, casi como que no hay salida de ello, pero lo que es relevante del entorno tóxico es que esta experiencia es única si es que existe un otro, es decir, aparece lo tóxico cuando nos encontramos con un otro en un videojuego. Por lo tanto, lo tóxico del escenario virtual es lo que confirmaría entonces la existencia de un ambiente social. Y además llama la atención que los participantes hacen la observación de que lo tóxico también tiene que ver con una justificación según lo competitivo. Es decir, se puede ser tóxico si es que estás en un ambiente competitivo. Y con ello entonces lo tóxico justamente da cuenta de que hay una emocionalidad, hay algo que afecta, se vive en el cuerpo la toxicidad, es decir, molesta, pero además también se hipotetiza la idea de que lo tóxico tenga que ver con ciertas expectativas de orden social. Es decir, que habría cierta identidad virtualizada y una identidad actual que estarían en choque y que la identidad virtualizada de alguna manera generaría esta transgresión de las normas sociales que aceptamos. Por último, el aspecto del ensamblaje, damos cuenta de que efectivamente hay relaciones semiótico-materiales que generan continuidad en la experiencia que va a estar mediada por el cuerpo. Son relaciones que tienen que ver justamente con cómo relacionamos, por ejemplo, la mano, su movilidad con el mouse, cómo eso además genera un feedback en relación a la pantalla, en relación a lo que observamos ahí, y también cómo nosotros reaccionamos a ese feedback, pero también hay que dar cuenta de que no es solamente una relación entre computadora y cuerpo, entre virtualidad, cierto videojuego, internet, sino que hay otros participantes que también van a formar parte de este ensamblaje que son relevantes. Hay una música, una composición, hay una historia, hay desarrolladores de videojuegos por detrás, hay un espacio donde se juega el videojuego, es decir, no juego videojuegos en cualquier lugar de mi casa, es en un lugar particular, hay un dinero que, que necesitamos conseguir para obtener los equipos y con ello también se cruzan otros elementos que surgen como el cosplay, el fanart, ¿cierto? El fanfiction, series de televisión, cine, eh, y también programas de socialización como Twitch, Discord y YouTube, y las prácticas que ahí promueven como el walkthrough, hacks, modding y tutoriales. Tomando todo eso que mencioné, el aspecto fundamental que ensambla entonces es el otro social, no una persona específica, sino que el hecho de que dentro del entorno virtual voy a estar jugando con alguien. Como conclusiones, y con esto ya cierro, eh, disculpa, lo virtual no es entendido como real hasta entonces que los participantes entienden la introducción del aspecto social y la figura del otro. Lo virtual además se vuelve real y continuo porque la experiencia se ve afectada, es decir, cuando alguien me trata mal, eso lo siento en el cuerpo y con eso puedo decir, bueno, entonces parece que lo que ocurre en la virtualidad sí es real. Por lo tanto, es el cuerpo uno de los mediadores de este entorno virtualizado. Y por último, es un poco triste decirlo de esta manera, pero particularmente lo tóxico es el escenario, la práctica que más da cuenta de esta relación virtualidad, afecto y realidad. Es el espacio de lo tóxico precisamente donde mayor se puede estudiar, y esto como para recomendaciones futuras, ¿cierto? Esta relación corporal afectiva y los entornos virtuales como algo continuo y real. Estas son algunas referencias que les dejo para recomendaciones u orientaciones. Muchas gracias. Con eso ya termino. Bueno, muchas gracias a vos. Pasamos a la segunda ponencia de Ana Valeria Rodríguez Barrientos. Cuando estés lista. No sé si se está viendo mi pantalla o no. Se ve, ahora sí, estás presentando y me gustaría recordarles a los presentes y a los que están viendo en transmisión que pueden decir todas sus preguntas por los distintos chats dentro del Zoom y dentro de la transmisión. De acuerdo, muchas Adelante. gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, estamos en muchas latitudes. Me presento primero, mi nombre es Ana Valeria Rodríguez. Yo soy socióloga, maestra en psicología social y estudiante de doctorado en estudios socioculturales en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC en Mexicali, Baja California. Y bueno, mis líneas de investigación son en relación a los videojuegos, las redes sociodigitales,
la juventud y la cultura digital o las culturas digitales, y principalmente me enfoco en el enfoque sobre lo femenino o las mujeres. Entonces, la presentación que les comparto el día de hoy es producto de una investigación que realicé para la tesis de maestría. Esta investigación, si bien termina siendo multidisciplinaria, las bases son sobre la psicología social. Y bueno, algunas más cargadas hacia la sociología. Entonces, bueno, el objetivo de esta investigación era conocer los elementos derivados de la práctica de jugar videojuegos que permiten al sujeto el desarrollo de su identidad como elemento de la vida cotidiana. Entonces, esta quizás es una perspectiva un poquito diferente, una óptica diferente a la que ya nos compartía la compañera que me antecede. Y bueno, siempre me gusta aclarar que no trato como de poner o de hablar desde una postura moralista, mencionando sobre si es bueno o es malo lo que sucede, sino que me enfoco en recuperar las narrativas de las y los colaboradores, y a partir de eso darle como más peso a sus experiencias, a sus sentires y en relación con esta presentación, pues a sus identidades. ¿Cuáles fueron los elementos de esta investigación? La juventud, como el grupo etario con mayor representación en México, y también como pues parte del grueso que más utiliza videojuegos a nivel mundial. Actualmente, bueno, se está cargando más como hacia los adultos jóvenes y los adultos, pero bueno, en el momento en el que se desarrolló esta investigación, que fue del 17 al 19 aproximadamente, pues eran otros datos, ¿no? También a la juventud se le considera en términos socioculturales, es decir, tomando en consideración sus contextos, sus particularidades, códigos y algunas otras convergencias que pueda haber, ¿no? Por supuesto, los videojuegos, como comentaba, no me centro como específicamente en los videojuegos o en posicionarlos de alguna manera, sino pues más bien en los usuarios. Pero retomar los contextos o las cifras o los estudios que ya se han realizado desde lo cuantitativo ayuda mucho para entender los contextos, ¿no? Y bueno, si bien esta investigación no se destinaba solamente a la presencia femenina, yo en esta ocasión pongo el énfasis en esta parte, ¿no? Partiendo también de la idea de que existe un imaginario colectivo todavía bastante fuerte a que los videojuegos, tanto en sus contenidos, narrativas y la propia industria, así como las interacciones que suceden de esta práctica, están cargadas hacia lo masculino, ¿no? O son preferidos por los varones. Entonces, estas cifras también nos ayudan a ver que pues necesariamente es así. La presencia de las mujeres pues está también casi a la par o en niveles muy elevados eh, que, que los hombres, ¿no? Contrario a lo que se piensa. Entonces, bueno, como ya comentaba, una de las, o lo principal en esta investigación fue los elementos como la identidad, entendiendo a la identidad como móvil, dinámica, situada, sitiada, y bueno, a partir de también como un proceso en el que el individuo se reconoce a sí mismo y como parte de una comunidad, ¿no? Entonces, algo de lo que motivaba esta investigación también era, como en términos coloquiales, preguntarnos qué es un gamer o qué es un videojugador o qué es un usuario y cuál es la diferencia, ¿no? O usuario en este caso. Entonces, bueno, a partir de eso, rescato como estas intersecciones que les comparto a continuación, bueno, intersecciones solo por llamarlo de alguna manera, como otros elementos que se vinculan con la identidad de quienes realizan esta práctica. Entonces, bueno, también trato de hacer como un enlace o de posicionar a los videojuegos como parte de las culturas digitales, en tanto que los videojuegos por sí mismos carecerían como de agencia o de sentido. Entonces, parto como de la apropiación que hacen las y los usuarios y cómo se vincula con las tecnologías, con el Internet y con estas mismas
elementos que se van desarrollando que dan paso a la cohesión de una o unas culturas digitales. Y bueno, ¿cómo se hizo esta investigación? Bueno, esta investigación parte de lo cualitativo y desde las perspectivas de interaccionismo simbólico principalmente para recuperar los aspectos subjetivos dentro de cada marco de interacción, ¿no? Retomo principalmente algunas herramientas que pueden ser atribuidas hacia los métodos etnográficos, como es la observación participante y no participante, y las entrevistas. Las entrevistas en narrativas o entrevistas en profundidad. Las personas con las que se trabajó fueron hombres y mujeres jóvenes que tenían en estos momentos como entre 20 y 30 años, insisto, en términos culturales, y que tenían más de 10 años de trayectoria o práctica con los videojuegos. Entonces, ¿por qué me enfoco en las mujeres? Bueno, pues parto de la necesidad de visibilizar y de posicionarlas no solamente como parte de la industria y de la cultura de los videojuegos, sino buscando recuperar esta presencia o este diálogo. Históricamente las mujeres hemos estado como relegadas, omitidas o invisibilizadas en muchos contextos y las tecnologías no son la excepción y entonces esta práctica que como ya mencionaba, está como dentro del imaginario colectivo que es preferida por varones, entonces, bueno, parte también de esta necesidad. Entonces, a partir de ahora les comparto algunas experiencias, algunos testimonios de las colaboradoras y lo rescato a partir de elementos que considero que pueden abonar a lo que es las identidades, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, lo primero que tomo aquí es como esta parte del imaginario colectivo, ¿no? De que las mujeres no juegan, de que eso no es para ellas, de que está mal. Y entonces retomo lo que me comenta Stephanie. Si bien no es la única que lo menciona, pues es el fragmento que comparto con ustedes, ¿no? Eh, Ella nos dice que desde muy pequeña jugaba y que había sido rechazada o relegada, ¿no? No solamente por los varones, sino también por las mujeres que formaban como parte de sus círculos, ¿no? Y bueno, estas tensiones de rechazo o de complicaciones para compartir estas experiencias con otras personas, otras mujeres, otros hombres, la acompaña a lo largo de toda su vida, ¿no? Incluso ahora que ella es mayor. Entonces, bueno, estas relaciones o estos comentarios trascienden a la forma en la que ellas pueden estar reconociéndose y reconociendo esta práctica como parte de sus entramados cotidianos. Em, bueno, esto es como por parte del imaginario colectivo, ¿no? Por otra parte, hablo o encuentro en la narrativa de estas chicas respecto a los significados, ¿no? De jugar, que también pues resulta importante rescatarlo, ¿no? Me gusta mucho esta entrevista de lo que me decía Leslie en algún momento, lo comparaba incluso ella con cuestiones de autocuidado, ¿no? Para ella, jugar videojuegos puede resultar una parte o una estrategia de autocuidado, ¿no? Como para otras personas puede ser comer un helado, ir al spa, como ella menciona, o arreglarse el cabello. Para ella, jugar videojuegos es una forma en la que ella se apropia no solo de esta práctica, sino también de la forma en la que se relaciona con su vida cotidiana, ¿no? Ella sabe que eh, tiene este espacio, ¿no? Eh, puede ser jugar en línea, puede ser jugar sola, puede ser jugar con sus hermanos, con sus familiares, ¿no? Entonces, estas apropiaciones no solamente las encuentro en lo que comenta Leslie, sino también en lo que comentan otras y otros colaboradores, pero esta es la que comparto con ustedes. Entonces, bueno, en este sentido se relaciona también con la identidad, buscando cómo
o bueno, más bien entrelazándose justo con las dinámicas cotidianas y con lo que permea, ¿no? A partir de la práctica. Otra cosa que resulta muy importante es que no está aislada esta parte, digamos, identitaria o esta parte de la práctica de videojugar no está aislada como o remitida a un solo espacio, es decir, solo juego en mi casa y entonces solamente ahí soy videojugadora, ¿no? O solamente juego o no juego en línea y solamente ahí soy gamer, ¿no? Sino que trasciende hacia otras áreas. En algunas otras narrativas he encontrado, por ejemplo, em, bueno, más adelante lo retomo, ¿no? Esta cuestión de en cuántos otros aspectos puede estar vinculándose o estarse haciéndose presente esta práctica como enlazada con la identidad. Como ya bien comentaba, uno de los objetivos era como, o bueno, en mi idea principal, así como muy coloquial, era como saber cuál era la diferencia entre ser gamer o ser videojugador o videojugadora, ¿no? Y bueno, ya después comprender la forma en la que ellas y ellos se nombran. Entonces, insisto, son personas que tienen más de 10 años, incluso hay quienes tienen hasta 20 años videojugando y pues ya es como una implicación importante, ¿no? Entonces aquí retomo, por ejemplo, lo que dice Ángela, que ella se cuestionaba, ¿no? Si era o no era videojugadora o qué elementos tenía que tener para decirse gamer o estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en relación a lo que yo ya comentaba hace un momento, la práctica de videojugar llevada hacia otros espacios que se entretejen con otras identidades como ser parte de una familia, de una relación, etcétera. Ángela también me comenta cómo esta práctica la vincula con su familia. Algunas otras chicas me comentan cómo esta práctica las vincula con amistades, ¿no? Compartí también con un grupo de chicas y chicos que se conocen desde hace muchos años, que empezaron jugando maquinitas y luego ahora ya van a las bodas y otras cuestiones, ¿no? Entonces, cómo esta identidad los acompaña a lo largo de su trayectoria y de su camino de vida, ¿no? Y en ese sentido, pues también en otro tipo de relaciones concretas como el trabajo, ¿no? Las relaciones de pareja, por ejemplo, Pamela trabaja para es periodista de videojuegos, ¿no? Junto con otros y otras compañeras. También tengo algunas narrativas que refieren que han encontrado trabajo o han encontrado pareja, que incluso ya hasta se han casado con quien jugaban videojuegos, ¿no? Entonces, cómo esta práctica a través de las pantallas y de una actividad de ocio trasciende hacia otros momentos experienciales y demás. Y bueno, ya para cerrar, esta investigación, si bien como yo decía, no se limitaba o no se centraba únicamente en las mujeres, sí me dio pistas, ¿no? Sobre otras cuestiones que a mí me gustaría como investigar. Se hace presente las implicaciones corporales, no solo como las apropiaciones que hacen del cuerpo, como tatuarse o vestirse o representar algún personaje, sino también en cuestiones experienciales, ¿no? Afectivas, subjetivas. También esta cuestión de la violencia, que si bien no es como lo central sí está presente, ¿no? Em, Hay otras cuestiones que pueden ser estudiadas o que acompañan esta práctica, pero bueno, también la violencia y la sexualidad ahí presente, ¿no? O la hipersexualización. Y por último, pues la presencia de las mujeres en la industria y la representatividad que puede tener, ¿no? Entonces, es como parte de lo que yo estoy desarrollando ahora en el doctorado y pues hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Perfecto con el tiempo, justísimo. Muchas gracias por eso. Ahora viene la ponencia de Julián Andrés Riveros Clavijo. Eh, Te recuerdo si quieres presentarte brevemente antes de la ponencia Listo. y cuando estés. Ok.
Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Julián Riveros Clavijo. Bueno, yo tengo un undergrad en sociología. Luego hice el máster en Digital Anthropology en University College London. Y ahora estoy haciendo el doctorado en la misma área. Estoy entre antropología digital y antropología del desarrollo. Em, y eso lo combino con la práctica más, digamos, más corporativa del diseño de productos y servicios digitales, digamos, y un poco de consultoría en negocios. Digamos que es un background un poco mixto, un poco mezclado. Pero bueno, gracias. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Entonces, como les decía, esta presentación voy a discutir y voy a mostrar algunos resultados de mi investigación que estoy haciendo actualmente. No es un trabajo terminado, es un trabajo que todavía está en curso, entonces pues la mayoría de cosas están completamente abiertas al debate. Eh, Como les decía, estoy combinando los campos de la antropología del desarrollo, la antropología digital y también el estudio sobre migrantes. El trabajo que estoy presentando acá es una etnografía digital sobre una comunidad de colombianos migrantes en Chile y justamente coincide con el comienzo de la pandemia y con la época más difícil de la misma. Em, bueno, entonces, bueno, esto es ya. Bueno, para este grupo de colombianos, la migración es una forma de contribuir al desarrollo no solamente de Colombia, sino también de Chile. Y esto se consigue a través del trabajo arduo, al trabajo abyecto y el trabajo que involucra sufrimiento individual. Para esos colombianos, el pan debe ser ganado con el sudor de sus frentes y más adelante, quizá en la otra vida, su sufrimiento sea recompensado. Ellos se autodenominan los colombianos berracos. Ser un berraco es ser capaz, es ser un luchador, es meterle garra, ponerle ganas, es llevar a cabo la responsabilidad dada por los propios abuelos de cumplir con el desarrollo del sueño republicano. Ser berraco es ser un heredero de un pacto intergeneracional en el que el gobierno traería la democracia y la libertad económica, pondría la infraestructura y las personas pondrían su trabajo. Como lo decía Vladimir, uno de mis entrevistados, los abuelos desarrollaron en este país a lomo de mula y ahora ellos sienten que están haciendo la misma tarea, pero no en el siglo XIX, sino en el siglo XXI. Una de las cosas que vale la pena mencionar acá es la analogía que tienen entre la berraquera como fortaleza y en el slang colombiano, el berraco es un cerdo que está castrado, es un cerdo reproductor, que generalmente son cerdos muy bravos, y esa bravura del animal macho y semental es la que ellos están utilizando como metáfora para reconocerse a sí mismos y proponerse como actores fundamentales del desarrollo de ambos países. Para este grupo, la migración significa también sufrimiento. Son vejaciones, son prohibiciones, es vivir al margen de la legalidad, es comer mierda en el trabajo, ser despedidos injustamente, pasar por cruces ilegales, enfrentarse a la muerte. Pero lo paradójico emerge cuando al lado de este sufrimiento aparece el gozo y la promesa, que es un poco mesiánica, del futuro mejor. Sobre esta contradicción es que realicé esta investigación en varios de los grupos de Facebook en los que estuve siguiendo y participando con estos migrantes. Mi argumento central aquí es que la vida de los migrantes se puede entender mediante la imagen del mártir, como persona excepcional que sufre y muere por sus convicciones y muere de una manera heroica, o por lo menos agoniza y es torturado. Son personajes cuyas vidas son ejemplo y son excepcionales, quienes más allá tienen también una recompensa. Entonces, bueno, María sufre. María dejó 2 hijos al cuidado de su madre en Colombia. En Cali, una ciudad al sur de Colombia, sus hijos viven con sus primos, al mes reciben unos 200.000 pesos chilenos, que al cambio se le multiplican por 5 veces en los pesos colombianos. Esto les da para vivir, no vive con lujos, pero para tener asegurado un lugar en la familia, unas mudas de ropa y comida en el plato. María está contribuyendo al desarrollo del país y al desarrollo de su familia al enviar remesas, y esto es muy claro para ella. En Colombia, María trabajaba en un taller de costura como modista, apenas podía llegar a fin de mes. La plata que ganaba le daba para mantener a sus hijos, pero no estaba haciendo ningún progreso para comprar su propia casa y su estándar de vida realmente no era bueno. Además, una cosa que mencionaba María es, Cali cada vez se estaba volviendo un lugar
más inhóspito, un lugar cada vez más peligroso y un mal lugar para criar a sus hijos. No quería que sus hijos terminaran trabajando como mototaxistas, haciendo un servicio de taxi ilegal usando motos, o quién sabe qué otra cosa. Sus hijos no saben cuál es su trabajo. Su mamá alguna vez pensó que era modelo webcam, pero nunca se atrevió a cuestionarla ni siquiera a preguntar nada al respecto. Para su familia, la migración fue más o menos simple. Ella un día se fue y un día llegó a Chile. Todo lo que pasó en el intermedio y lo que sucede ahora es más o menos un misterio. Pero ¿por qué hay tantos secretos? ¿Por qué no hablan de sus vidas en Chile? Aunque su madre sospechaba que era modelo webcam, este no era el caso. María trabajaba como empleada, como muchacha del servicio, como mucama, trabajaba cama adentro. Si bien el trabajo siempre motiva orgullo para los colombianos berracos, el trabajo también viene asociado a los sufrimientos del migrante. Migrar es para María y para los otros migrantes que conocí sufrimiento, humillaciones y pasar trabajo que no hubieran pasado si se hubieran quedado en Colombia. El trabajo, para que sean reconocidos, tiene que ser también un trabajo duro, si no, no sería trabajo, me decía María. Pero cuando uno es migrante, es 3 veces más hijo de puta, porque todo lo que comes en silencio y no tienes con quién hablar. Mi conversación con María realmente empezó porque ella puso un meme, que es este mismo meme que está aquí en la pantalla, en uno de los tantos grupos de colombianos migrantes en Chile, en Santiago y en Antofagasta. El meme es una mujer que es al estilo manga, está llorando, acompañado de una leyenda que habla sobre el sufrimiento silencioso que pasan los migrantes. Lo interesante es que María me decía que ella misma era el meme, ella era la encarnación de lo que representaba ese meme. El meme es lo que su familia nunca ve y es el sufrimiento que ella le esconde a su familia. Este post fue bastante significativo, no solamente entonó lo que María sentía, sino que abrió un largo hilo en el que otros migrantes también saltaron y comenzaron a opinar. La mayoría compartió su experiencia personal de sufrimiento, algunos simplemente al meme le respondían cosas como amén, ellos no saben las humillaciones que nosotros sufrimos, y decían que en juego largo hay desquite. Esto es la promesa de una vida mejor más adelante. Estas son algunas de las imágenes. Bueno, una frase muy poderosa que quien decía es, hay veces que es mejor sufrir en silencio. La pregunta que queda aquí es por qué la gente quiere sufrir en silencio. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué es importante sufrir? ¿Y por qué es importante guardarlo y hacerlo silencioso? Bueno, entonces aquí, del sufrimiento silencioso a la producción heroica. Al parecer todo el mundo sufre, en este caso, todo el mundo sufre en silencio, pero es solamente a partir de este momento de incertidumbre que muchos de los compatriotas de María pudieron liberarse de su secreto. Todos comparten una carga, todos saben que la están compartiendo, pero nadie se atreve a hablar de él. Aunque el sufrimiento está imbuido en todo el proceso migratorio, el trabajo es uno de los lugares donde más lo hacen y donde las horas trabajadas son horas sufridas. Quizá es en cuanto a trabajo el punto en el que la doctrina católica es un poco más destacada para estos migrantes. Por ejemplo, en varias ocasiones los migrantes invocaban pasajes bíblicos, especialmente el Antiguo Testamento, para justificar o para ejemplificar sus puntos de vista sobre el trabajo. La primera máxima es que el trabajo, para que sea trabajo, tiene que ser duro, que implica un esfuerzo físico en el que está presente, por ejemplo, en el trabajo de la construcción o en el trabajo de la limpieza y el trabajo constante, que son tipos de trabajo bastante comunes para los colombianos migrantes en Chile actualmente. Decía Weber, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que para los calvinistas, la persona, el individuo, tiene el deber de trabajar en lo posible. Esto resuena mucho en el caso de los colombianos, ya que, como también lo decía Faustino, otro entrevistado, dejar de trabajar, por consiguiente, dejar de sufrir, para ellos es convertirse en vagos y esto lleva a la degeneración. Fausto me dijo que el trabajo debe ser duro porque en el Génesis bíblico cuentan con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, según la cual Dios maldijo a Adán y a Eva, diciéndole a Eva que debe sufrir dolores durante su embarazo, y a Adán lo condena a trabajar y a sufrir mientras trabaja. El argumento aquí, el argumento que yo estaba presentando acá, sigue bastante la lógica de Michael Tosick en The Devil and the Commodity of Fetishism, porque examina el proceso de producción y analiza las propiedades cuasi divinas del trabajo y el dinero.
Según él, los contratos con el diablo aparecen en el momento en que los bienes y las cosas dejan de tener un valor de uso y se producen exclusivamente para el intercambio, adquiriendo únicamente valor de cambio. Pero tomando distancia y dialogando un poco con Tosic, a diferencia de lo que él encontró, para este grupo de migrantes colombianos, el trabajo asalariado y la proletarización es algo natural y parte del mandato divino de trabajar para ganarse la vida, pero no es por esto menos opresivo y menos difícil. Además, por su condición de inmigrantes, este sufrimiento se multiplica por 10. Este sufrimiento, vale la pena recordarlo, siempre es silencioso y pocas veces se hace manifiesto. A mí se me reveló accidentalmente en uno de los peores momentos de la pandemia. Fue un momento en el que las personas estaban perdiendo su trabajo, fue un momento en el que las personas estaban en una situación de vulnerabilidad grande, un momento en el que el Estado muy neoliberal, tanto de Colombia como de Chile, no encontraron soluciones reales a las problemáticas de las personas. Eh, Aquí queda la pregunta entonces, si sus familias y la gente de afuera nunca ven el sufrimiento, ¿qué es lo que ven y cuál es la historia que cuentan a sus familias? El más allá. Mientras que el trabajo asalariado es silencioso y sufrido, en el más allá, en la otra vida, en lo público, todo es fiesta y felicidad. Son dos imágenes antipuestas del mismo mártir. Es el mártir que sufre en la tierra para luego pasar a la vida eterna y ser feliz en la eternidad. Eh, el sufrimiento del trabajo asalariado es el que abre el camino a un tipo de trabajo liberador, mejor conocido como rebusque. La imagen que les estoy mostrando acá ya no es más la de un mártir que sufre, sino la de un mártir que fue recompensado con el más allá. A través del trabajo asalariado, las personas pueden juntar un dinero para colocar sus propios negocios, sus propios emprendimientos, y estos emprendimientos, a diferencia del trabajo asalariado, son un trabajo que es bastante liberador, bastante gratificante, y es la parte que hacen pública a sus amigos y a sus familias, y de alguna forma es la parte que revela que la migración ha sido exitosa. En el más allá existe la tierra donde hayan oportunidades para trabajar y para rebuscar, y así entrar a la tierra prometida de la modernidad, acarreando el Estado en el lomo de la mula. El empleador podrá llevarse la plusvalía, pero como lo dice Lacan también, en el plus de gozar, el sufrimiento es algo que ellos retienen y cuyo valor multiplican y convierten en moneda de cambio para una mejor vida. Este sacrificio que diariamente por varias horas hacen este grupo de colombianos y que es mantenido en secreto, se materializa en su salario. Este salario es invertido en sus propios negocios que son llamados rebusques. El ejemplo de acá es una venta de arepas, pero hay muchos otros tipos. Venden tamales, venden lechonas, venden morcillas, cuentas de Netflix, venden asesorías para trámites migratorios. Todo esto hace que Facebook se convierta en un bazar y en un espacio vivo donde la gente realmente lo convierte en un marketplace. Aunque era algo que ya venía presentándose, paradójicamente la pandemia fue la que provocó la crisis económica y obligó a los colombianos a rebuscar mucho más de lo que antes lo hacían, ya que no encontraron ningún tipo de ayuda en las instituciones, tanto de Colombia como de Chile. Mientras que la imagen de mártir que sufre es escondida, la imagen del mártir que es recompensado es una imagen que se hace pública, muy local y es ampliamente publicitada. Me decía también Lisandro, otro colombiano con el que hablé, me contaba como un orgullo, como en medio de la pandemia, cuando todos los chilenos estaban llorando y mamando porque no tenían trabajo, él, que sí es un berraco, un duro y alguien con garra, había podido salir a flote, aún en la peor de las crisis, gracias a su propio emprendedurismo, gracias a vender picadas de morcilla a domicilio utilizando Internet. El espacio digital de Facebook no solo era una extensión de la vida comunitaria de los migrantes colombianos, sino que por esta época también se convirtió en un bazar, o como lo llama Facebook, el marketplace. WhatsApp e Instagram también se volvieron parte de este ecosistema de ventas, ya que estos migrantes lograron integrarlos de manera bastante coherente. Facebook los llevaba a WhatsApp, por WhatsApp cerraban las ventas y por WhatsApp también acordaban los puntos para hacer el delivery un poco debajo de la ley y un poco de manera paralela y subrepticia a la burocracia, a las ordenanzas del Estado. Entonces, como conclusión, pues primero, para vivir hay que morir. Para ir al cielo, primero hay que sufrir. Para tener una oportunidad liberadora de rebusque, primero es necesario comer mierda en el trabajo asalariado. Así, la imagen del mártir se consolida en dos facetas, la del que sufre y la del que goza, creando así estos migrantes los mismos pasos de Jesucristo y de todos los mártires, mientras se inscriben en la narrativa de desarrollo y progreso.
Aquí, por supuesto, quedan otras muchas cosas abiertas. No hay una incongruencia grande entre lo que los gobiernos neoliberales buscan y lo que los migrantes pueden ofrecer. Por una parte, los migrantes, al entrar dentro de este espacio digital, piensan que están entrando en la narrativa del Estado del siglo XXI, que busca unicornios y que busca empresas de la cuarta revolución industrial. Pero lo que no logran satisfacer es que mientras el Estado sueña con cosas muy grandes, lo que ellos ofrecen es apenas marginal y es apenas una pequeña iniciativa frágil y de poca vida, como lo comprobé durante la investigación. Listo, muchas gracias. Esta es mi presentación. Bueno, espero vernos ahorita en las preguntas. Voy a parar de compartir ya. Creo que estoy apenas con el Perfecto. tiempo. Justo, mira, está sonando la alarma. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahora pasamos a la última ponencia de Candela y luego hacemos la pregunta general y el espacio de intercambio. Candela, cuando estés preparada. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, pero voy a apagar mi cámara mientras presento porque mi conexión a internet es realmente muy inestable. De todas maneras, también les pido por favor que en caso que no se escuche o no se vea bien algo, me lo avisen, porque yo voy a estar presentando y no lo puedo ver. Ahí se ve perfecto tu ¿Se ve? presentación. Sí. Bueno, muchas gracias. Ah, perdón, arranqué por el final. Perdón, vuelvo a presentar, así no spoileo todo lo que hice. Un segundo nomás. Bueno, aprovecho para ir presentándome. Mi nombre es Candela Palacios, soy estudiante de Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estoy trabajando en mi tesis de licenciatura y estoy también trabajando bajo una beca del Consejo Interuniversitario Nacional, que es la beca de estímulo a las vocaciones científicas. Bueno, mi ponencia se llama Lectores y escritores de fanfiction, comunidades de práctica digitales. Y para comenzar quiero introducir un poco el fenómeno del fanfiction para quienes por ahí no estén muy familiarizados con él. Entendemos por fanfiction una producción literaria amateur desarrollada por fanáticos de diversos productos culturales y cuya principal característica es el hecho de que en estas producciones se retoman personajes, escenarios, diferentes aspectos que forman parte de estas historias que los fans o los fandoms, grupos de fans, siguen con devoción. Este fenómeno parece ser muy reciente, pero en realidad existe una cierta cronología consensuada entre quienes estudian este tipo de fenómenos. El inicio del fenómeno se da aproximadamente a finales de los 60, principios de los 70, cuando en Estados Unidos empieza a televisar la serie Star Trek, una serie de ciencia ficción orientada principalmente a un público masculino, y según está comprendido por quienes estudian este tipo de fenómenos, empezaron a ocurrir espontáneamente en diferentes lugares del país reuniones de televidentes femeninas que, no contentas con el poco contenido orientado a ellas como público, comenzaron a escribir historias retomando los personajes y compartirlas entre ellas y publicarlas en fanzines que se manejaban de forma clandestina por el temor a represalias por la violación al derecho de autor. Después de estos primeros años un poco más analógicos, el fenómeno de fanfiction encuentra un lugar muy fructífero para desarrollarse en Internet. Durante estos primeros años se utilizaban mucho las listas de mails y algunos sitios de blogs como LiveJournal, por ejemplo, y ya para los años 2000 se crean sitios específicos para alojar fanfiction. Dos de los más conocidos son fanfiction.net, que en realidad inicia en el año 98, y AO3 o Archive of Our Own, que se traduciría como nuestro archivo. Y también en estos años comienzan los primeros conflictos legales, como el fenómeno empieza a ganar bastante reconocimiento, empiezan a aparecer algunos autores que no están de acuerdo con el uso de sus personajes, sus creaciones protegidas bajo derecho de autor, en este tipo de obras, más allá de que haya o no un enriquecimiento a través de ello. Bueno, en esta última década, del 2010 a la actualidad, podemos decir que el fenómeno se masificó y se globalizó, alcanzando muchos países, y también que ha existido una diversificación de sitios donde podemos encontrar este fenómeno. En Latinoamérica particularmente, Wattpad es una plataforma que ha ganado muchísima aceptación y también se puede encontrar mucho en redes sociales. Algunos números como para dar dimensión de lo grande que es este fenómeno en Internet actualmente, más allá de que, entre paréntesis,
teniendo en cuenta las presentaciones anteriores, creo que muchos de quienes estamos aquí tenemos conocimiento sobre este fenómeno, pero bueno. 4 millones, más de 4 millones es el récord de lecturas de un fanfic a la actualidad, o al menos reconocido en general, que es un fanfic del fandom de Harry Potter. En el Archive of Our Own, nuestro archivo, hay más de 7 millones de obras registradas. Cabe decir también, es importante mencionar que esta plataforma pertenece a una ONG que se llama la Organización de los Trabajos Transformativos, y esta plataforma también ofrece asesoramiento legal para muchísimos escritores y fans en general que se encuentran con conflictos legales, justamente como comentábamos hace un rato. Y fanfiction.net, la página más antigua destinada a este fenómeno, tiene más de 10 y en algunos lugares decía más de 12 millones de usuarios registrados y obras publicadas en más de 40 idiomas. Bueno, no quería dejar pasar esta introducción sin mencionar también, en correlación con lo que comentaban en relación a videojuegos y a otros fenómenos de este estilo, existen grandes prejuicios en general para todo lo que sea las actividades de fans en general, ¿no? Se les suele considerar una pérdida de tiempo, un signo de inmadurez y un trabajo improductivo, también teniendo en cuenta, ¿no?, nuestra sociedad y el peso que le da a la productividad y al lucro. El fanfiction en particular es visto como literatura de muy mala calidad. Quienes lo consumen y lo producen son considerados como personas sin demasiado talento o capacidad de reconocer la calidad literaria, y por supuesto se acusa de plagio muchas veces este tipo de producciones. En lo personal, y bueno, no es una postura mía únicamente, pero digamos que quiero enfatizar que este tipo de actividad, la recreación y la modificación de los relatos, es una práctica que podemos encontrar en diferentes culturas de todo el mundo, en todas las épocas. La tradición oral, el pasaje de una generación a la otra de una misma historia con modificaciones, es algo que es típico de la cultura humana. Y como un ejemplo casi gracioso, podemos considerar una obra como La Odisea. Tiene un personaje secundario que es Eneas, y espero no estar equivocando nombres, letras no es mi carrera, pero si no me equivoco, Virgilio, años después de la publicación de esta obra, retoma a Eneas como personaje secundario que no le pertenecía y escribe la Eneida. Por lo tanto, podemos considerar que este es un fenómeno de larga data. Bueno, como les comentaba, esta ponencia es el resultado de una investigación que está recién arrancando en realidad para mi tesis de licenciatura. Y bueno, la metodología aplicada retoma mucho la etnografía digital, ya que trabajo con un grupo de Facebook, un grupo privado. Se realiza la observación, la participación y el registro de diversas actividades en este grupo. Es mi perspectiva particular que Internet no puede ser considerado de una forma monodimensional, sino que no solo es un aspecto insoslayable de la sociabilidad actual, sino que también en este caso puntual puede ser el campo en el cual se realiza la investigación, y también una herramienta de investigación que tiene particularidades específicas. Teniendo eso en cuenta, también vemos que Facebook como plataforma particular tiene ciertas limitaciones y ciertas posibilidades que otras plataformas, otras redes sociales no tienen, y también es interesante profundizar en eso. Es algo que realizaré en el desarrollo de la investigación. Bueno, y al igual que en la etnografía tradicional, se considera que los datos no es algo que uno va al campo a recoger los que ya existen, que hay una verdad objetiva, sino que se trata de partir de la base de que los datos son una construcción intersubjetiva. Y en relación a esto también se vincula mi propuesta particular para las entrevistas, en la cual la idea es tratar de plantear un encuentro abierto, y las entrevistas que sean biográficamente orientadas, digamos, haciendo mucho énfasis no tanto en la veracidad de los dichos o en la exactitud cronológica de lo que se comente, sino en los sentidos que los participantes, los actores brinden a diferentes hechos, y justamente cómo se vinculan con su emocionalidad, con sus construcciones identitarias y con sus vínculos comunitarios. Estas entrevistas, también creo que fue comentado antes, lo ideal sería tratar de realizarlas de una forma que haga perder la menor cantidad de datos prosódicos posible, la gestualidad. Por eso yo suelo preferir la videollamada, pero bueno, en muchos casos también, teniendo en cuenta justamente los prejuicios que pesan sobre esta actividad, existe la posibilidad de que las personas se nieguen y solamente elijan los servicios de chat para comunicarse. Por último, bueno, esto lo voy a explayar un poquito más adelante, pero también me parece importante tener en cuenta, más allá de la importancia de un enfoque cualitativo, como es el que tenemos en estas disciplinas que estamos trabajando hoy, la posibilidad de la
elaboración de una encuesta para poder obtener datos en mayor cantidad y con anonimato de por medio. Bueno, algunas de las hipótesis con las cuales yo ingreso al campo son que, bueno, el primer contacto con el mundo del fanfiction se suele dar en la adolescencia temprana y desde la lectura. Tras algún tiempo, solamente algunos participantes de estos mundos deciden, por diferentes motivos, desarrollar prácticas de escritura. Estas prácticas y el compartir la lectura de estas historias, también propongo que permite renovar contenidos y que pueden incluir experiencias vitales de género, generacionales y también algunas modificaciones formales de la literatura en específico. Por su contenido y su formato, por su desarrollo en estos ámbitos específicos y virtuales, este tipo de prácticas tienen una presencia muy marginal en la experiencia escolar, que es lo que generalmente asociamos con la adolescencia y la primera juventud, y con la posibilidad de trabajar la escritura y la lectura, justamente, pero no por eso dejan de ser espacios de aprendizaje. Justamente la propuesta principal para esta investigación es el hecho de que estos grupos pueden ser analizados como comunidades de práctica, este concepto de David Wenger, en el cual se considera que se generan comunidades en torno a una determinada actividad y las posiciones al interior de este grupo se ordenan un poco jerárquicamente en función de las habilidades y la experiencia, la legitimidad que tienen los roles de los diferentes participantes. Y justamente, bueno, estos desarrollos dentro de estos campos y los aprendizajes en muchos casos pueden llevar a que estas personas puedan desarrollar un oficio profesional en función de la escritura. Bueno, las primeras observaciones, como les comentaba, estoy trabajando con un grupo privado en Facebook. Se trata de un fandom latinoamericano, de una novela de fantasía histórica de origen chino. Como pueden ver, es un grupo muy numeroso. Yo ingresé a mediados de este año aproximadamente y estaban en 22.000 miembros. En estos últimos meses han ganado casi 20.000 miembros, en parte porque la historia que estas personas siguen ha tenido muchas adaptaciones de diferentes formatos, y en estos últimos meses fue el fin de la adaptación a una serie animada. Eso también explica la cantidad de publicaciones que se manejan. Y esta masividad tuvo un efecto inesperado en mis primeras aproximaciones a este grupo, que fue una recepción extremadamente positiva, lo cual es algo muy bueno, pero me ha obligado a replantearme un poco el trabajo que yo estaba pensando, ya que, digamos, realicé una publicación en la que presentaba mi trabajo y lo que pensaba hacer, y obviamente desde la humildad y el respeto, y tratar de no interferir mucho con sus actividades cotidianas, y realmente la respuesta fue masiva. Tuve más de 800 likes y me encanta el tipo de reacciones, y más de 300 comentarios. Por lo tanto, bueno, más allá de que muchísimas personas me han ofrecido su disponibilidad para entrevistas más cara a cara o individuales, es por esto que considero que es importante la realización de encuestas, tal vez. Teniendo esto en cuenta, bueno, en los próximos pasos, como les digo, la verdad que es un trabajo muy incipiente. La elaboración de una encuesta me parece uno de los primeros pasos a seguir a partir de ahora. Tengo conocimiento de una socióloga chilena, tratando también de incorporar la visión más latinoamericanista de este encuentro, que realizó un trabajo similar, que tuvo también un trabajo muy interesante con encuestas, con más de 1000 respuestas. Tal vez sería interesante ponerme en contacto con ella para poder ver si podemos aunar esfuerzos en ese sentido. Por otro lado, también entrevistas, como veníamos viendo, tratando de mantener obviamente el enfoque cualitativo que caracteriza la antropología, tanto digital como tradicional, para poder profundizar un poco más en las experiencias de cada uno de estos miembros. También me es importante ampliar un poco el marco teórico con el cual yo pensaba abordar este trabajo, ya que, por ejemplo, es muy importante para estos grupos el recurso a lo visual, algo que también comentaba recién Julián, incluso creo que también lo comentó, perdón, me estoy olvidando el nombre de la compañera que trabajó con videojuegos, las dos compañeras, la idea de la importancia de lo visual en este tipo de fenómenos. Y bueno, por supuesto, el análisis y la redacción de ese corpus construido colectivamente con datos va a llevar a algunos primeros resultados. Bueno, esta es algo de la bibliografía que estoy trabajando, y simplemente muchas gracias. Creo que me quedé con unos minutitos de sobra, así que les agradezco mucho la escucha y nos vemos en las preguntas. Ahí me desmuteo. Perfecto, sí, te quedaste con unos 5 minutos de más, así que igual ahora nos da más tiempo para intercambiar. Em,
Antes de empezar a las preguntas, así agarramos cualquiera que tenga algún problema de conexión, sacamos una foto para inmortalizar la mesa, arreglan los pelos y ahí lo hacemos. Perfecto. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Bueno, como les dije, les iba a proponer una pregunta general para que cada uno pueda o quiera responder desde su caso. La pregunta general sería, ¿cuál es la relevancia, siendo que es una mesa multidisciplinaria, cuál es la relevancia de plantear una perspectiva antropológica o desde el enfoque de lo cultural para el caso, qué es lo que les aportó particularmente la perspectiva? Pensando también en relación con las discusiones socioculturales en torno a la tecnología. Eh, una vez que, si alguno quiere comenzar, y luego pasaremos a las preguntas específicas que tenga cada uno para sus compañeros y la audiencia. Y se anima a... Antes de perder el valor, me gustaría comentar una cosa con esto último que mencionás, la importancia para los estudios sobre tecnología particularmente. En general existe una visión muy instalada de que el avance de la tecnología pareciera ser algo ajeno a la voluntad humana, algo que simplemente ocurre como un campo diferenciado de la praxis humana, y creo que un aporte importantísimo de la antropología es justamente dar cuenta de los orígenes y de los intereses que hay detrás de un determinado desarrollo tecnológico y sus posibilidades de aplicación. Me parece que eso tiene que ver, es muy importante, creo que Antonia lo comentaba en los estudios del CTS o Ciencia, Tecnología y Sociedad, y me parece que la antropología tiene muchísimo para aportar en ese aspecto. Perfecto. ¿Algún otro ponente quiere aportar? Perfecto, desde su caso. Bueno, Julián. pues, algo que me parece a mí bastante grande y bastante obvio acá es, obviamente, nosotros hemos hecho muchas contribuciones desde muchas disciplinas de las ciencias sociales, digamos, desde las partes más sociales y humanas, desde la psicología, sociología y antropología, por supuesto, que es un campo en el que también interactuamos mucho con personas que vienen, por ejemplo, de las ingenierías, del diseño también recientemente, y el espacio y el diálogo interdisciplinar es algo que definitivamente hace mover las fronteras del conocimiento y de la práctica. Esto, bueno, yo lo encuentro en el caso específico de mi investigación. Una de las cosas que yo me preguntaba es por qué estas personas eh, son personas que tienen generalmente bajas calificaciones, los computer skills también son bastante bajos, pero la forma en que han apropiado tecnologías como los medios sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp es increíble, y la forma en que eso lo convierte en una estrategia de negocio de una manera muy vernácula y poco, digamos, poco entrenada es maravilloso, es mucho más creativo de lo que los diseñadores alguna vez pensaron que pudieran llegar a hacer esto. Las personas realmente le dieron valor y localizaron estas tecnologías que estaban diseñadas para cualquier otra cosa. O sea, de una manera para sobrevivir en la pandemia. Si alguna de alguna de las ponentes, ahí está, perfecto, Ana. Sí, estaba haciendo notas para no olvidarlo. ¿Cuál es la relevancia? Es algo que nos acompaña mucho cuando estudiamos temáticas sobre tecnologías, ¿no? O sobre internet o redes sociodigitales. O sea, ¿qué aportas? ¿Qué estás haciendo? Es como incluso como un estigma, ¿no? Que en algunos espacios se tiene, o al menos aquí en México sí ha sido de esa forma, ¿no? Y en mi trayectoria también, y en la de otros y otras colegas. Entonces, bueno, ¿cuál es la relevancia? Yo lo mencionaría así como a bote pronto, ¿no? Porque a lo mejor hemos intentado justificarlo, ¿no? En las tesis o lo que sea que estamos haciendo, ¿no? Las investigaciones. Em, Considero que no podemos limitarnos a creer que la tecnología existe solo por existir, ¿no? Sino que somos nosotras y nosotros quienes dotamos de sentido a través de las prácticas y las apropiaciones que realizamos.
sean para bien o para mal, ¿no? Insisto, sin posicionarme desde alguna postura moral. Más bien es como estas implicaciones subjetivas, experienciales, afectivas, corporales, culturales, etcétera, 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 ¿no? Y cómo esto ha abierto o ha vislumbrado un espacio también a partir del cual suceden relaciones concretas de diferente manera. Es decir, no que no existan ya, por ejemplo, las relaciones laborales, ¿no? En otros ámbitos, o las relaciones interpersonales de amistad o cualquier otro tipo de relación concreta, no es que no exista, sino que en estos marcos de interacción suceden de una forma diferente y de una forma que está incluso como de agencia compartida, ¿no? De las implicaciones que puede haber en este desdibujamiento de lo entre online y offline, o lo on live, o estos debates que existen, ¿no? Entonces, bueno, en el caso ya como más particular sobre lo que a mí me interesa estudiar, es como en algún momento yo lo comentaba, o creo haberlo, espero haberlo comentado. A mí lo que me interesa es recuperar, rescatar, visibilizar, o todas juntas o todas las que se sumen, la presencia y el trabajo y la experiencia de las mujeres. Sabemos que en los contextos universales, históricos, la presencia de las mujeres ha sido omitida, desdibujada, etcétera. Hemos estado en los márgenes, como queramos llamarlo, ¿no? Los estudios latinoamericanos, los estudios decoloniales apuntan mucho a eso, y sobre todo fortaleciendo también de los estudios feministas, ¿no? Y entonces está también como esta parte de los tecnofeminismos, los activismos feministas, etcétera, ¿no? Entonces, agarrándome de la premisa del imaginario colectivo de que los videojuegos son una práctica masculinizada en cualquier ámbito que podamos enfocarnos de los videojuegos, es decir, la narrativa, lo visual, lo estético, etcétera, etcétera. Entonces yo trato como de explorar una beta diferente sobre la presencia y la visibilidad de las mujeres. Entonces, por eso también ahora me interesa no solo quienes practican esta actividad, sino también quienes hacen otro tipo de actividades a partir de videojugar, ¿no? O que tienen relación con videojugar. Y ya, porque si no puedo seguir hablando. Gracias. Muchas gracias a vos. Antonia, sí. Sí, voy a tratar también como un poco de responder, porque creo que igual se relaciona bastante con lo que acaba también de preguntar Natalia respecto a los desafíos metodológicos. En particular, yo me centro principalmente desde la psicología. Entonces, claro, como formación también de psicología, yo abrazo justamente lo multidisciplinar, perdón. Y en ese sentido no puedo dejar de lado los grandes aportes y sobre todo los desafíos metodológicos que implicaron eh, la parte más antropológica, ¿cierto?, de la etnografía dentro de lo psicológico, que en particular, y por eso también me pongo como una posición un poco rebelde, por así decirlo, con la presentación que hice, no ha sido muy bien tomado incluso en la formación durante el mismo desarrollo del magíster. Han sido muy pocos profesionales y profesores los que han dado cuenta del espacio de lo digital. De hecho, he tenido comentarios así como tu investigación no tiene alcance, al punto de que en realidad es bastante complejo, porque creo yo, bueno, si estamos en un entorno que creo que el COVID además nos dio como de cara, ¿cierto? Que lo digital está, ¿cierto? Llegó para quedarse. ¿Cómo no vamos a considerar eso como una relevancia en términos contextuales? Entonces, ahí me genera una primera complicación en términos de cómo posiciono mi investigación, porque al parecer, desde un lado más de la psicología, bastante más tradicionalista también, hay como cierto rechazo a nuevas metodologías, sobre todo el tema de lo visual, sobre todo el tema de lo digital. Y tomándome ahí un poco entonces con eso, el primer desafío, ¿cierto?, que rescato justamente en términos metodológicos fue principalmente el acceso al campo y la relación también con la ética. Ética que en particular me antepuse bastante en ese ámbito porque lamentablemente el comité de ética de la universidad tiene como la mala fama de rechazarlo todo. Entonces, sabiendo que iba a ser un trabajo en términos digitales, dije, bueno, tengo que preparar algo que éticamente sea lo suficientemente justificable para que efectivamente me lo acepten.
Por fortuna fue así, se fue aceptado, pero eso también generó una dificultad, por ejemplo, en el acceso al campo, en el que se exigía que la integración, ¿cierto?, de los participantes fuera a través como de bola de nieve, a través de un anuncio, y en eso me enfrenté justamente también tomándome un poco lo que decía Ana respecto a las mujeres, que la primera respuesta fue como, esto es una tarea, como desde un punto de vista también bastante, en un entorno bastante masculinizado, o sea, ¿qué hace una mujer estudiando sobre videojuegos? Eso como que fue el primer choque que me generó. Y posteriormente también el desarrollo de la etnografía en sí misma, este aspecto que yo menciono respecto a la audición, creo que fue una visión que al menos me dio bastante buenas luces respecto a cómo iba enfocado también en la parte práctica, porque uno desde el lugar inexperto, ¿cierto?, se pone a observar, porque la observación participante lo dice así, ¿cierto?, como en términos bastante simples, y luego empiezo a dar cuenta de que, claro, no estoy observando necesariamente, hay otros sentidos que están jugando, y en ese lugar el sentido, ¿cierto?, de la audición, el poder dar cuenta, ah, mira, lo que está ocurriendo acá no lo veo, pero lo estoy escuchando. También puede dar cuenta de ciertas representaciones, también puede dar cuenta de ciertas relaciones. Entonces, yo creo que esas fueron como las relevancias, pero también al mismo tiempo los desafíos que se presentaron en relación a la investigación que realicé. Perfecto, muy interesante. Algo que escuchándoles y estas respuestas que hicieron, siento que se relacionan entre sí, principalmente en términos también metodológicos, cómo nos paramos a la hora de hacer reflexividad de nuestra posición en el campo. Principalmente también algo que noté mucho es términos de género. Por ejemplo, Julián mencionaba el heroísmo, el martirio. Y lo del barraco, y me suena, al principio parecía una imagen como anclada dentro de la masculinidad, una construcción del el aguante masculino. Y luego aparece una figura de María que sufre desde una perspectiva de una femineidad, todo anclado desde el catolicismo. O Candela, te quería preguntar si cómo te parás, si vos consumís fanfictions, cómo te sentís, si te sentís dentro parte de esa comunidad. O Ana y Antonia, cómo la atraviesan desde su trayectoria como mujer y videojuegos, tienen experiencia en videojuegos. Em, Particularmente también, por ejemplo, Ana, vos mencionaste un rango etario muy particular que capaz convive con tu propia rango etario y tus propios puntos en común, mucho en términos contextuales, ¿no? Entonces, capaz en los últimos minutos que nos quedan estos, si capaz alguien quiere reflexionar en torno a esa idea o esas ideas. Ana. Sí, comparto un poco, yo estoy haciendo ya, bueno, comencé en justo al terminar este proyecto del que yo les comparto, un ejercicio de reflexividad que lo he llevado ahora a los estudios de doctorado, ya como más a profundidad, ¿no? Em, una de las conclusiones de este proyecto que comparto era como, bueno, si tú te asumes como videojugador o como gamer, entonces lo eres, ¿no? Mucho de la identidad va desde ese lado, o al menos así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también me he asumido como videojugadora, si bien no practico con la intensidad que me gustaría, pues sí, sí juego videojuegos desde muy pequeña y es algo que me acompaña y me atraviesa muchísimo. Y por supuesto que también el ser mujer, el ser joven, como ya bien comentaba Rocío, pues también está bastante atravesado, ¿no? Y es justo una de las cuestiones que me motivó a seguir como investigando en este tema. Todas las tensiones por las que tuve que atravesar también al momento de estar haciendo campo, ¿no? Que se relaciona como con lo metodológico. Que ya preguntaban en el chat, no recuerdo el nombre de la compañera, pero por ejemplo, algo que a mí me costó mucho trabajo es que yo buscaba hacer observaciones en espacios privados, ¿no? Como gente que se junta a jugar, etcétera, y muchos
de las personas que hacían eso eran hombres y entonces decían, ¿cómo te vamos a invitar? ¿No? Qué flojera, no sabes ni lo que dices, no sabes ni lo que quieres investigar, seguramente no tienes ni idea de los videojuegos, etcétera, ¿no? Mil comentarios. Entonces, también al estar o al exponerte o al ir a convenciones, o, bueno, esto lo hice pre-pandemia, ¿no? Entonces ahí también hay como esta implicación, estar como en los centros de convenciones, donde se reúnen, donde juegan, etcétera, también tiene como otras implicaciones de las cuales sí, definitivamente hay un proceso de reflexividad bastante importante y entonces es desde ahí, desde donde yo parto. Me asumo como videojugadora, mujer, estudiante, joven, que acompaña y reconoce estas tensiones y en un trabajo más como de co-construcción con las narrativas que comparten las colaboradoras en este caso, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí lo que les quería compartir. Muchas gracias. Si alguno quiere también aportar a la idea, Cande, Yo ahí va. quiero aprovechar un segundito en relación a lo que me preguntaste y también me resulta muy interesante la problemática de género en mi tema particular porque es a la inversa que la de Ana y la de Antonia. Mi campo está feminizado, el campo de los videojuegos en general está supuesto como ocupado principalmente por varones y el campo de fanfiction ocupado principalmente por mujeres. Y existe, no sé si lo han visto en algún momento, como esta cuestión de como un meme casi en internet de todo lo que tocan las chicas jóvenes se arruina. Entonces, si a una chica joven le gusta algo, le gusta una banda, le gusta un libro, entonces seguramente es de mala calidad. Este tipo de perspectivas es muy presente en el campo del fanfiction, justamente mucho del contenido que se produce es de tipo romántico y por lo tanto entonces entre lo amateur, lo romántico, la posibilidad de un plagio, es un campo que verdaderamente se encuentra rodeado de muchos prejuicios y a mí en lo personal eso me resultó una traba a superar al principio de este trabajo, justamente tratando yo formo parte de esa comunidad, conozco el fanfiction por haber comenzado a consumirlo cuando era una chica joven, justamente, una de estas personas cuyo criterio no se considera válido en Internet en general. Y al empezar este trabajo de investigación, me enfrenté a la sensación de que se me iba a desestimar de entrada por la temática que estaba trabajando. Y esta sensación me hizo darme cuenta que hasta yo misma tengo dentro un poco este propio prejuicio hacia el campo. Y me parece realmente muy interesante en términos de reflexividad. Este, por otro lado, también yo me presenté ante este grupo y ante un grupo anterior con el cual trabajé en estos mismos temas con una doble identidad. Por un lado investigadora, por un lado fan, por un lado lectora, de forma consciente porque es real y también por una forma como de generar una cierta proximidad, dado que son colectivos que se suelen sentir bastante ninguneados, o bueno, que buscan esconder un poco esta práctica de alguna manera. Y eso también se vincula, bueno, no quiero extenderme mucho más, pero con las cuestiones de ética que todavía no me he enfrentado mucho, más allá de la formación en vinculación a la ética que hemos tenido en materias metodológicas, pero bueno, justamente tratando de conservar el anonimato, justamente respetando a pesar de lo que puede ser de negativo para la investigación, el hecho de que no quieran mostrarse las personas en las entrevistas, o no querer dar su edad, eso también es algo que me ha ocurrido, el hecho de no querer que se descubra que no son las niñas pequeñas que se supone que deberían estar consumiendo esto que no es bueno. Eh, lo dejo ahí, pero muchas gracias por el lugar para comentar eso también. Muchas gracias a vos. Julián, sí. Hola, sí, pues yo tengo un comentario aquí, creo que es transversal a todas estas ponencias. Es algo que me llama a mí mucho la atención es, por ejemplo, comparando un poco con el trabajo de The Coming of Age en Second Life de Tom Bestor. Una de las cosas que me llama aquí mucho la atención es, Tom muestra, por ejemplo, una etnografía en Second Life donde las personas tienen la opción de ni siquiera tener un cuerpo, ¿no? Que es muy parecido a lo que plantea hacer el metaverse, que es algo bastante extraño. Es como la posibilidad de no tener un cuerpo, de no tener un género, la posibilidad de ser transgénero o transespecie. Pero aquí lo que yo encuentro en todos estos lugares es todo lo contrario, es como una reivindicación muy fuerte de género y además es una reivindicación muy fuerte
de una identidad binaria de género, ¿no? Es como esto es masculino, esto es femenino, masculinizado, feminizado. Entonces, eso se me hace que es un punto de contraste bien fuerte, como por ejemplo con otras cosas que estamos viendo, que es como justamente desesencializar y eliminar lo binario dentro de las ciencias sociales y dentro de las prácticas, sobre todo generación Z, la generación menos dicotómica del planeta y más fluida, realmente está construyendo algo que parece muy hegemónico y muy casi que antiguo, no sé. Sí, Antonia, aprovecho también para, te doy paso palabra y también les comento que una pregunta de la transmisión de Twitch hace referencia a cuál sería la principal ventaja metodológica y teórica según los ponentes, de basarse en la tour y ensamblajes actor red en lo virtual. Aproveché para mencionarla porque también te estoy dando paso también a hablar vos, Antonia, que vos lo mencionas bastante. Sí, gracias. Primero, con el tema de relación al género, lo mencioné un poco como que el primer choque fue principalmente de la entrada al campo, un poco desde mi lugar de mujer, entrando a un espacio masculinizado. Ahora, en el desarrollo de la investigación, traté de no tomar el género principalmente por lo que dice ahora justamente Julián respecto al cuerpo, que en el entorno de los videojuegos y desde el punto de vista de lo virtual, como lo propongo yo, en realidad no existiría esta dicotomía entre que hay una identidad que es verdadera y una identidad que es falsa en lo virtual. Entonces, en eso, quitando esa barrera en el fondo, entro a entender cómo es que se conforman los cuerpos. Y justamente los participantes dan cuenta de que los cuerpos en realidad van a estar al servicio o de una narrativa o también de una identificación propia. Entonces algunos mencionan, bueno, yo soy flaquito, voy a usar un personaje que es flaquito, pero me da lo mismo si es hombre o mujer. Podría tener un personaje que es trans, qué sé yo, lo construyo como quiera, como yo me sienta cómodo en ello. Y eso no tiene que significar entonces una dicotomía entre el género en términos de cómo lo vivo en la realidad y cómo se vive después entonces en lo online o en lo virtual. Y en ese sentido también voy un poco con la idea de que pensar lo masculinizado o lo feminizado del entorno al final nos genera mucho más distancias y limitaciones a la investigación y a entender lo social, sobre todo si entendemos que el género también puede ser construido. Y a mí en particular uno de los elementos que más me llama la atención es que se entienda que lo virtual significa una identidad falsa o algo que no es propio de mí, cuando en realidad lo que se observa es que es propio de mí, simplemente que no necesariamente lo muestro en los mismos escenarios todo el tiempo. Algo bastante similar a lo que mencionaba Cherry Turtle en su Life on the Screen también, que tiene que ver justamente con cómo yo puedo presentar en un blog un personaje que es furry, en otro lado un personaje que es trans, en otro soy un travesti y en la vida, entre comillas, real soy un hombre cisgénero que, qué sé yo, trabaja en una oficina. Y esas identidades no están en dicotomía, son parte de la misma. Entonces ahí el género también se desdibuja en el fondo la frontera y me parece que también es relevante hacer esas observaciones, precisamente para integrar no solamente lo masculino o lo feminizado. Hay un montón de personas que no se identifican ni con, ni con ninguna de esos binarismos que también qué pasa donde quedan. Sí, y me parece que es relevante en eso. Y ahí, bueno, aprovecho también de responder el tema de Bruno Latour, que en particular mi investigación se centra justamente en el tema de los ensamblajes y la teoría del actor red. En particular, una de las reflexiones que más desarrollé justamente con la investigación es que me apareció como un triángulo virtuoso, por así decirlo, la relación virtualidad, ensamblaje y giro afectivo. Particularmente porque las tres perspectivas además tienen una línea epistemológica, filosófica, que es la de Deleuze. Entonces, tres áreas bastante diferenciadas, pero que se unían bastante en términos epistemológicos. Y ahí el tema que me parece relevante de entender la propuesta de Bruno Latour sobre la teoría del actor red es que dejamos de lado el esencialismo, primero, de que somos los seres humanos los que hacemos la sociedad. Además, perdemos también el esencialismo de que los seres humanos somos precisamente esto como diferente de lo animal en relación a la razón, por así decirlo, y nos damos cuenta de que en realidad lo que se compone como lo social y lo que componemos además en formas que son situadas, contextuales y en tiempo, también en lugar, van a tener que ver con multiplicidad de elementos que muchas veces son incluso no humanos.
Y esta es una pregunta que yo siempre les hago, que de hecho se las hice hace muy poquito a unos estudiantes en clase, es si los objetos tienen la capacidad de hacer política. Y yo creo que sí. Y en ese sentido, la teoría del actor red y la propuesta de los ensamblajes justamente dan una posibilidad de entender los escenarios virtuales, no solamente como algo que no tiene forma, sino que también puede ser atravesado por objetos materiales, objetos no humanos y también los objetos humanos. Y en ese sentido nos permite acercarnos a esto que parece tan abstracto eh, y que muchas veces entendemos como distinto a lo real. Entonces creo que ahí está la ventaja en realidad metodológica y teórica de entender la teoría del actor red y los ensamblajes en torno a lo virtual, que justamente nos permite también dar forma y dar mayor continuidad en esta abstracción a las mismas relaciones que tenemos nosotros con el cuerpo, con los objetos y con cómo componemos la sociedad. Sí, Julián. Hola. Bueno, en cuanto a los ensamblajes, creo que algo que sucede con Bruno Latour es que justamente se está convirtiendo en uno de esos personajes ubicos dentro de las ciencias sociales que aparece con mucho, mucho, mucho peso. Creo que hace algunos años pasaba algo similar de pronto con Foucault o con Pierre Bourdieu, también aparecía en muchos sitios. Y es algo, la popularidad está creciendo y la idea de ver las cosas a través de un ensamblaje creo que está casi presente en todos los trabajos, incluyendo el mío en algunos lugares. Pero creo que lo más importante es la inclusión de lo material no material. Eh, Porque, por ejemplo, en mi caso está la idea de Dios como un actante y el Estado como otro importante en algún punto específico. Y claramente la agencia de los objetos, ¿no? La agencia de los objetos es uno de los puntos claves del abordaje de Bruno Latour, de cómo presentan, cómo se crean estas relaciones. Y una de las cosas que en mi caso específico contrastan mucho es Bruno Latour nos invita a hacer como una red donde no hay un norte, no hay un sur, no hay una jerarquía. Y yo me encuentro, por ejemplo, con un grupo de personas en las que las cosas están fuertemente construidas, las estructuras sociales son muy definidas y lo que gobierna su actuar son justamente las jerarquías, en las que hay una relación jerárquica muy fuerte entre Dios, el Estado y ellos. Entonces es justamente interesante ver la rigidez de las estructuras que las personas piensan que tienen versus la fluidez de la estructura que Bruno Latour propone como eje metodológico. Eso me parece un punto interesante pues, para explorar. Eh, sí, muy interesante, muy buena pregunta que dio a hablar bastante. Vamos cerrando, me parece muy interesante cómo dialogaron todas las ponencias y cómo desde el enfoque antropológico, desde la cultura, no solamente se pueden ver desde la agencia de lo no humano, de los objetos, y en ese sentido se relaciona tanto a la pregunta general que habíamos dicho sobre las discusiones en torno a la tecnología y también los sentidos que se generan y circulan en esta relación. Eh, Les agradezco muchísimo su presencia, su predisposición, a todas las personas que estuvieron acá presentes en la mesa y en la transmisión. Desde la red queremos invitarles a que nos sigan en las redes donde siempre comunicamos actividades y todas las proyectos que hacemos y también, y les voy a dejar en el chat el link para que nos sigan en todos lados. Aquí, si nos buscan como Red Lat Digital de usuario, nos van a encontrar. Y también invitarles al Discord, en donde todos los lunes nos encontramos y proyectamos distintas actividades en torno a la antropología digital y en torno a diversos proyectos y temas relacionados a lo digital o lo tecnológico o atravesados en términos metodológicos. Y Eh, sí, yo dejarle la invitación a todos para mañana, que son las mesas de género, que es una mega mesa que se vincula mucho con los temas que hablaron en esta ocasión, y también con la mesa de la tarde de cuerpos dataficados, transformados y digitalizados, que también va en la misma línea del streaming de YouTube. Y de nuevo, dialoga un montón con todo lo que han dicho. exactamente.
Y también, si quieren, si tienen tiempo, hay otra mesa siguiente, desde Twitch será de economía y política, y también en paralelo podrán ver las mesas de YouTube, donde están ya grabadas las de la mañana, la de en paralelo de esta y a la tarde. La mesa, para decirles bien, es Mesa Transformación Digital de la Economía y Política. Es el nombre completo. Muchísimas gracias, realmente un placer conocerles y escucharles. Mantenemos en contacto.